Buenas noches. Hola, buenas noches. Es Ahora que, sí, como siempre, vamos dando los minuticos de ¿te ves medio? me veo ¿Te medio. ves medio? Sí. Ahora sí me veo completo. Si Exacto. uno se va viendo como medio, buenas noches, ¿cómo están? Cambiando de horario, qué vergüenza con ustedes, pero hay personas que igual como muchos de los que nos siguen, que nos dicen, eh, mire, el tiempo mío me gustaría escucharlos, pero esos días y no pude escucharlos, entonces por eso es que muchas veces cambiamos un poquito los horarios, pero les prometemos que dentro de poco vamos a volver a los horarios habituales. Se van conectando las personas, Sí. ¿cierto? Vamos saludando por aquí a Pau-GC22, bienvenida. Eh, Ah, Ángela Rojas. primero cómo se escucha, nosotros no Ah, verdad, siempre tenemos que preguntar que nos hagan una manito o un dedito de que los, se está escuchando bien. los corazones, a mí me gustan los corazones, esos corazones se ven chéveres. Vamos saludando a Ángela Rojas 023, bienvenida. Glenda Mona, bienvenida. Dos alas guión bajo de amor, bienvenidas. Alba Otero 15, bienvenidas. Ya nos hicieron un dedito, varios deditos de que sí se escucha bien. Cirta EV Travel, bienvenidos. Guión bajo doble Alejandra 16267, bienvenida. Dalma Vanessa, bienvenida. Andrea Ángel Make Up, bienvenida. If Biología, bienvenida. Romemu 0212, bienvenida. Mientras las otras personitas se van conectando, vamos recordando un poco el tema que vamos a desarrollar hoy. Y resulta que cuando este tema surgió, hablamos primero con Los Ángeles y decíamos, pues vamos a preguntar primero, decían ellos, cómo se sienten las personas en su trabajo o en su labor actual. Y partiendo incluso de una encuesta que hicimos en las historias, decíamos si querían aprender de Los Ángeles cómo amar su trabajo. Hoy vamos a desarrollar el tema amando su trabajo y de hecho son unas enseñanzas valiosas, algunas tienen que ver con la historia, de cómo se ve esto en la historia, pero hoy Los Ángeles nos van a hablar profundamente de esos trabajos que muchas veces hasta nos conectamos porque tenemos esos trabajos como raspositos, como Como, que generan una cosa durita. como difícil. Y después llega otro y dice, no, mi trabajo es este y se encachaca y una cantidad de cosas. Primero, antes de comenzar, vamos a recordar los parroquiales. Hoy es jueves. Para el próximo mes, estén pendientes ahí de las publicaciones, que vamos a abrir un curso también de angeología para los jueves a las 5 de la tarde. Los que se quieran apuntar, pues simplemente nos van escribiendo al WhatsApp o por el interno. Jueves a las 5 de la tarde para estudiar angeología, aprender algo chévere y bonito sobre los ángeles y aprender a vivir un poquito más con uno mismo. Es que hay veces el problema es que ni yo mismo me aguanto, como diría mi mamá. Hay días en que mi mamá amanecía, decía, no, hoy estoy que ni yo misma me aguanto. Para hablar del tema hoy que se llama Amando mi trabajo, eh, vamos a empezar Yo siempre empiezo por el lado de la historia, no sé por qué me gusta mucho la historia, pero en la Biblia, en Tesalonicenses 3, el capítulo 3, el versículo 10, dice algo así como que el que no trabaje, que no coma. Esto vamos a ver cómo se aplica en la vida real y en lo que podemos hacer. ¿Por qué? Empezamos a ver que cuando nosotros nacemos con unas capacidades, unos talentos, unas actitudes, pero unas aptitudes con P. Y eso nos va diciendo a nosotros para qué vamos siendo buenos. Y tenemos unos talentos, tenemos unas ocupaciones. Yo me acuerdo que cuando yo estaba pequeño, hace muchos años, pero también estoy pequeño, a mí me gustaba mucho cantar. Hoy en día le digo a mi esposa que me gusta cantar y ella me dice, pues si le gusta tanto, ¿por qué no aprende? Pero es cierto, para todo hay clases y si te gusta mucho hacer algo, ¿por qué no lo aprendes? Si te gusta mucho cantar, si te gusta mucho bailar, si te gusta mucho
no sé, los números, si te gusta mucho la psicología, la biología, ¿por qué no lo aprendes? Diría uno, ¿por qué no hacerlo? Para todos nos están educando y todos nos vamos educando, pero desde que nosotros estamos pequeños nos gusta algo, sabemos hacer algo, tenemos talento para algo, para pintar. Hay personas que tienen talento para el canto, les gusta cantar y cuando la mamá o el papá los escuchan cantar dice, ay no, mi hijo, no cante más. Pero es que el que le gusta es a esa persona. Quien quiere que lo incentiven es a esa persona. Y vamos frustrando una cantidad de talentos y una cantidad de cosas y empezamos a estudiar muchas veces algo porque nos gusta, otras veces algo que no nos gusta. Entonces ahí es donde nos vamos dando cuenta de si me gusta lo que hago o hago lo que me gusta. Son dos preguntas y vayan escribiéndolas por ahí para que las vayan resolviendo al final o esta semana y van a ver qué cosas tan bonitas van a salir de todos los cuestionamientos hoy en este en vivo. ¿Me gusta lo que hago o hago lo que me gusta? Muchas veces estás en un empleo donde realmente no te gusta esa labor que haces, eso que estás haciendo. O otras veces estás en un empleo donde te gusta lo que haces y amas lo que haces. Pero muchas veces en tu trabajo te toca trabajar, pero no te gusta. Ahí es donde trabajas, pero únicamente por dinero. Dice un señor que se llamaba Facundo Cabral, que decía, el que trabaja en lo que no le gusta, aunque lo haga todo el día y todos los días, es un desocupado. Decía el señor Facundo Cabral. Y tiene mucha coherencia en el punto donde son personas que trabajan por dinero. Cuando uno trabaja por dinero, no tiene pasión. La persona que está trabajando por dinero, créanme que es difícil que lo asciendan en la empresa, créanme que es difícil que escale puestos en la empresa, porque lo único que esa persona quiere es dinero. Y cada 15 días, cada mes, lo único que obtiene es dinero. Pero estas son las personas que se reúnen y tienen una frase tan chévere que alguna vez todos la dijimos y decíamos, aquí no se gana plata, pero se pasa muy bueno. Y hacíamos unas reuniones de desmotivación tremendas y muchas veces llegábamos al punto de hablar mal de lo que estoy haciendo, de mi trabajo. Yo no hablaba mal del trabajo, pero no seguía yendo al trabajo. Dato curioso. ¿Por qué? Porque no estaba haciendo lo que me gusta. No estaba haciendo, no estaba en mi salsa, no estaba en mi tinta, no estaba en el plan que me gusta, pero lo estaba haciendo por dinero. Y por lo general estas personas que trabajan únicamente por dinero, adivinen de qué tienen problemas de dinero. ¿Por qué? Porque están trabajando por dinero, porque necesitan dinero, porque les hace falta dinero, pero no tienen pasión por lo que hacen. Y cuando hablamos nosotros hace mucho tiempo venimos hablando del Ikigai, es encontrar eso que te gusta, y si eso te gusta tanto, lo podrías hacer todo el día, así no te paguen. He ahí una bonita reflexión. ¿Dónde está tu pasión? Porque vemos muchas personas que cuando van a trabajar en las horas de la mañana, están en el bus, están en el metro, en el carro, en el transporte, y van aperezadas. Es más, llega el día del domingo, y es el domingo a las 11 de la mañana, y están pronunciando esta frase, ¡ay, se me acabó el día de descanso, ya mañana me toca trabajar! Me toca trabajar. ¿Qué ocurre en ese caso? Que está trabajando porque le toca. Pero no estamos diciendo vaya y renuncie a su trabajo, no. Al contrario, empiece a amar lo que hace. ¿Por qué? Porque usted tiene un talento para. Lo que pasa es que muchas veces nosotros no escogemos la empresa. La empresa nos escoge a nosotros. Cuando usted va a buscar un empleo, un trabajo, usted no investiga muchas veces la empresa, sino que allí están dando trabajo. Vamos a ver qué trabajo hay. Estudiaste psicología y no te gustaba, estudiaste contaduría y no te gustaba, estudiaste derecho, estudiaste y no te gustaba. Empieza a hacer algo que te guste con respecto a esa carrera que tienes y empieza a buscar qué te gusta de esa empresa, qué te gusta de tu trabajo para que lo hagas más bonito, para que te lleguen las bendiciones. No trabajes por dinero. Cuando tú trabajas por dinero, el dinero es una consecuencia de tu labor. Ojo con eso.
El dinero es importante. No estoy diciendo trabajen gratis, para que no se vayan a meter en el cuento de que hay que trabajar gratis. No, al contrario. Todo el que trabaja tiene derecho a su remuneración y un trabajo justo, un trabajo digno, un trabajo donde te paguen bien y un trabajo donde recibas unas prestaciones de seguridad social. De lo que estamos hablando es que le pongas esa pasión al trabajo. Tanto así que con esa pasión, cuando tú le pones pasión al trabajo, aprendes más de tu trabajo, aprendes más de tu labor y esos talentos que nacieron contigo, los que empezaste a desarrollar cuando empezaste a estudiar, cuando te metiste en una universidad, cuando te metiste en el colegio, esos talentos van subiendo de nivel. Por eso es que podemos escalar en la vida y en los trabajos, cuando yo le meto pasión a lo que hago. Cuando yo no le meto pasión a lo que hago porque estoy yendo solamente por el dinero, pues lo único que voy a obtener es eso, dinero. Pero ¿qué creen? El dinero es efímero, el dinero también se va. Pero cuando tú lo haces con pasión, ese aprendizaje se queda en ti y no vas a tener ese problema y no vas a estar hablando mal de tu empresa ni de tu jefe, que muchas veces decimos que el jefe es muy regañón, que el jefe jode mucho, que el jefe esto, que el jefe lo otro, pero nosotros debemos cumplir nuestra parte. Si amamos lo que nos gusta, no tenemos por qué hablar mal de él. Ahora, eso sucede cuando nosotros somos los empleados. Pero ¿qué ocurre con el empresario? Muchas veces cuando soy empresario, soy independiente, llego a cometer el mismo error. Empiezo a no amar mi empresa. Cuando yo no amo mi empresa, yo no remunero bien a los colaboradores que están a mi lado. No les pago por la labor que deberían de hacer, un pago justo. Y muchas veces trato de saltarme las reglas. Ahí tampoco estoy amando lo que hago. Muchas veces por ahorrarme 1 o 2 pesos, voy a comprar materiales que no me van a dar el suficiente rendimiento. O no voy a invertir lo que debo invertir en mi empresa simplemente porque tengo miedo. Ahora, no se trata de ir a invertir en mi empresa a la loca tampoco. Si tienen miedo es porque le falta investigar, porque les falta seguridad. Entonces el empresario, el independiente que quiera hacer esta labor y tenga miedo, pues lógico va a investigar un poquitico más para que ese miedo se vaya de su mente, se vaya de su vida. Y voy a buscar el personal idóneo capacitado, pero que le guste trabajar, que le guste la labor que hace. Es que muchas veces a uno no le gusta la labor que hace y lo hace es simplemente porque tiene deudas y porque necesita hacerlo. Cuando tú tienes deudas y necesitas hacerlo, hazlo con amor, hazlo con pasión y verás cómo tu trabajo va a cambiar. Tu trabajo solo no cambia, tú tienes que meterle pasión y tienes que meterle amor para que ese trabajo se vaya yendo por donde es. Muchas personas hoy día se quieren salir del sistema y quieren aprovechar sus talentos, porque la gente, todos los seres humanos tenemos una cantidad de talentos. Hay unos que son buenos para hablar, otros que son buenos para moverse, para bailar, otros que son buenos para entender a otros, otros que son buenos para escuchar, otros que son buenos para sentir, o hay quienes son buenos para observar, otros son buenos con las manos. Hay personajes que aprovechan esos talentos y que creen, aquí en Medellín, esos personajes empiezan a cantar, empiezan a bailar, empiezan a hacer malabares en los semáforos. Están utilizando sus talentos, están empezando, están buscando su camino. No son vagos, están trabajando. Muchos artesanos están trabajando. No tienes que ser un abogado para salir adelante, no tienes que ser un doctor reconocido para salir adelante. Tienes que ser una buena persona y aprovechar esos talentos que tiene. Explora tus talentos, date cuenta para qué eres bueno y cuando te das cuenta para qué eres bueno, para qué eres buena, empieza a hacer de eso tu ikigai, empieza a hacer de eso tu camino. Seguro que al cabo de un tiempo, con disciplina, orden, fidelidad y honestidad, vas a lograr un buen flujo, vas a lograr un estilo de vida diferente, un estilo de vida bonito, porque vas a aprovechar tus talentos y vas a poner tus talentos para ti. No es malo poner los talentos para otra persona, pero lo que buscamos es que esos talentos me den mi forma de vivir.
Entonces, la Biblia dice, con lo que empecé dice en Tesalonicenses 3:10, el que no trabaje, que no coma. O sea, el que no utilice sus talentos y se quede dormido en los laureles, se lo llevó el tren. La idea es, aprovecha tus talentos, esos talentos son bonitos, haz que crezcan tus talentos, desarróllalos, magnifícalos, y cuando tú ya escalas un talento, que ya lo dominas, puedes avanzar y evolucionar en cada uno de esos talentos y volverte no excelente, sino súper excelente. La excelencia es algo que se va ganando con experiencia, con práctica, con disciplina. Entonces busca esa excelencia, esa práctica, esa disciplina. Y un consejo antes de que Juliana les hable de la parte de ella. Por favor, no reniegue de su trabajo. Cuando reniega de su trabajo, está renegando de la forma como usted y su familia se sostienen. Entonces agradezca esa labor, embellézquela y trátela bien, que se lo merece. Usted es una persona valiosa y como persona valiosa también hace cosas muy, muy valiosas. Así es. Entonces, hay un cambio y un cambio radical del que hablan los ángeles cuando estamos evocando ese tema laboral y hablamos de ese tema de empleo, pero que realmente ese empleo ya nos está absorbiendo nuestra energía, cuando ya realmente no nos sentimos cómodos o incluso llegamos a las famosas reuniones de desmotivación o no le encontramos sentido al madrugar y al estar allí. Los ángeles, en este caso, hay dos pero muy espectaculares que hablan del tema de la economía, pero que también hablan del tema de las bendiciones, de la claridad mental y de la transformación. Ellos son el arcángel Uriel y el arcángel Zadkiel. El día de hoy, ellos nos invitan a hacer una transformación importante en ese tema laboral. Y vamos a pensar en aquellas personas que trabajan para una empresa pero que no se sienten cómodas allí o que hay algún aspecto de esa empresa que no los hace sentir cómodos. Entonces la primera parte o el primer ejercicio que nos pedían era recordar dos temas importantes. Uno, hay una película que se llama Misión Imposible y la película Misión Imposible siempre le llegaba a este chico que no sé cómo se llamaba, Tom Cruise, pues, pero no sé cómo se llamaba en la película. Se llamaba... Le llegaba con la misión que debía cumplir, ¿cierto? Le decían cuál era el trabajo que debía cumplir y le decían Jim, tu misión, Jim, si decides aceptarla le daban su labor y le decían este mensaje se autodestruirá en yo no sé cuántos segundos, ¿cierto? Y después venía la música. Entonces piensen un poco en esta película para darle contexto a lo que ya vamos a hablar. Y después nos mencionaban otro ejemplo que es mucho más bíblico y hablamos de la Biblia como un libro de sabiduría, no como un libro religioso, y nos ponían el ejemplo indiscutible de Noé y la labor que emprendió Noé cuando estaba construyendo el arca y una aparente labor o un trabajo que no tenía sentido, ¿cierto? Entonces nos decían estos dos arcángeles lindos, Uriel y Zadkiel, cuando tienes el trabajo y estás sintiendo que ese trabajo te da más trabajo del que debería, que se convierte en una carga, incluso que en esa parte laboral tenemos roces con los compañeros, no nos sentimos cómodos con el jefe, el pago incluso uno dice definitivamente lo que me están pagando no representa lo que sé, lo que conozco, no me valoran en el trabajo, o los horarios son muy extensos, o los informes me tienen hasta la coronilla. Decían ellos, vamos a hacer una invitación especial esta semana y nos mencionaron de 7 claves para amar el trabajo. O sea, entonces, ¿qué decían ellos? Perdón, mi amor, o sea, tu misión que nos estás viendo. Tu misión, Jim, si decides aceptarla, es amar tu trabajo. Entonces decían ellos, vamos a poner estas 7 claves en práctica para lograr amar nuestro trabajo. Decían, en este momento incluso tener empleo es una bendición para los que tienen empleo, tener emprendimiento, porque también cabe el ejemplo del emprendimiento o quien es independiente, también es una bendición. Entonces decían ellos, vamos a transformar ese lugar donde tú trabajas, de donde adquieres el alimento, de donde llega tu provisión divina de la siguiente manera. Entonces decían, primer
primera labor o primera clave para empezar a amar tu trabajo. Decían propósito. Y es tener claro el propósito que tengo de estar en esa empresa o de tener ese emprendimiento. Ese propósito va dirigido con la pregunta ¿para qué estoy allí? Entonces decían, cuando vamos a responder el tema del para qué o la pregunta del para qué, habrá que tener en cuenta varios aspectos, no es un para qué general. Decían, deben desagregarlo en varios para qué. El primer para qué es un para qué terrenal, que tiene que ver con la provisión, el alimento, la comodidad, que yo pueda pagar mis deudas, que tenga forma de tener placeres, ¿cierto? Que pueda incluso obtener bienes materiales a partir de mi trabajo. Entonces decían, tener un para qué en ese sustento. Ejemplo, cuando tenemos familia o hijos, ese también se convierte en nuestro para qué o nuestro motor de estar en ese trabajo. Entonces decían, listo, propósito número 1, enfocarlo esta semana. De hecho, el en vivo va a quedar grabadito para que puedan hacer el ejercicio. Segundo aspecto, decían ellos, vamos a definir el para qué o el propósito en la parte emocional. Entonces decía Arcángel Uriel y Zadkiel, en esas dos preguntas, en ese para qué de lo emocional, decían ellos, miremos cómo son las relaciones en ese aspecto laboral y qué me está mostrando este trabajo o esta labor que estoy haciendo acerca de cómo están mis emociones. Entonces decían, ¿será que aun cuando haya estrés, presión o todo lo demás, soy capaz y tengo la capacidad de recuperar mi centro y de estar en paz? ¿Será que si tengo un jefe que se excede en límites o un jefe inmediato que se excede en límites o un cliente que se excede en límites, será que en esa parte emocional sé poner límites? Entonces decían, el para qué de lo emocional va vinculado directamente a las relaciones, que sean relaciones armoniosas, pero que también te eleven a ti en un nivel espiritual mayor, es decir, que encienda tu luz. Decía, en esa clave número 1 de las 7 que vamos a hablar, decían, existe un para qué espiritual. Y aquí recordamos otra vez el ejemplo, Noé y Jim, el de Misión Imposible, decían, debes tomar y asumir ese empleo, esa labor, ese trabajo independiente como una misión divina. Es decir, tú no estás ahí de manera fortuita. No es porque aquí paró el metro, me bajé y resulta que ahí me contrataron. No es nada de casualidad, se llaman diosidencias. Cuando llegaste a ese lugar, no solamente ese trabajo en específico, esa labor que ibas a emprender tenía un objetivo, sino que también desde lo divino trazaban una misión importante del que tú estés ahí. Entonces decían ellos dos, cuando miras alrededor, incluso si es atención al cliente, porque puede pasar, tienes unas habilidades especiales para lograr cumplir esa misión divina. Entonces decían, define en este para qué, del para qué espiritual, que tu labor ahí no es porque el jefe te escogió o la empresa te eligió, es porque Dios te envió a ese lugar con un objetivo espiritual. Esta semana nos pide Arcángel Zadkiel y Uriel encontrar ese propósito espiritual de estar ahí, como quien dice, tu jefe no es tu jefe, sino es Dios, o como llamemos a Dios en este caso. Como quien dice, ¿qué voy a aprender en esta empresa? ¿Qué voy a aprender en este cargo? ¿Cómo voy a ascender espiritualmente en esa misión divina? Decían, esa es la primera clave. Entonces, trabajo de esta semana, esa primera clave. Después nos decían, hay una segunda clave para amar nuestro trabajo, para entrar en esa función o en esa misión de amar nuestro trabajo. Y era tener definido claramente cuáles son las personas que amo en mi trabajo. En los empleos, siempre que llegamos a un empleo, hay una afinidad de almas o una vibración de almas. Entonces decían ellos, cuando tú llegas a un empleo, sea el que sea, a veces no tan grato, otras veces más grato, siempre existen personas con las que hay un compaginar energéticamente. Decían Arcángel Uriel y Arcángel Zadkiel, mira esa alma como un regalo divino. Y cuando nos decían un regalo divino, esas personas que amamos se vuelven esas almas que amamos, esas almas que trazan compañía, lealtad, amor y que incluso se convierten en grandes amigos, por no decir hermanos. Algunos se vuelven hermanos de alma.
Decían además de eso, clave número 3 para amar nuestro trabajo, decían poner toda nuestra intención, todo de nuestro ser. Ellos lo llaman, y muchas personas lo llaman en corrientes espirituales, llama eso mi mejor versión o tu mejor versión. Entonces decían, si estás en ese empleo, en ese trabajo, ejerciendo esa labor, siempre preocúpate o ocúpate mejor, ocúpate de dar tu mejor versión. Y aquí nos hablaban de algo que es importante y que todos los seres humanos lidiamos con ese aspecto, y es el aspecto donde nos da un tricito de envidia del compañero que aún no haciendo nada o haciendo a media su labor, se gana su salario y no es despedido. Entonces nos decían, por favor, en este número 3, en esta clave número 3, no te enfoques en esos compañeros que a veces no son gratos, sino que enfócate en ti mismo, en cómo tú puedes elevar tu nivel, en cómo tú puedes mejorar esa condición de ese empleo, de esa empresa, de esas personas con quienes toca. Entonces decían, es tu mejor versión, no la versión de otras personas, es la tuya. Entonces, si tú dices, bueno, yo estoy dedicada, trabajo en una panadería, un ejemplo, y soy la persona que atiende al público, pero además de eso, que hace el café. Entonces decían ellos, si ese es tu ejemplo, que tu café sea el mejor café, es decir, tu mejor versión, tu mejor producto, tu mejor propuesta, todo el tiempo lo mejor, sin restricción. Decían ellos, cuando lo pones como tu mejor versión, empiezas a amar profundamente tu trabajo, porque el producto de tu trabajo será una mejor labor. Perdón, mi amor. Inclusive con estos cafés, alguien por allá en Estados Unidos, no sé dónde, empezó a hacerle figuritas al café cuando lo Con los hacían corazoncitos y las cositas que ya lo hacen en tantas partes. y empezaban a hacerlo mejor. Exacto. Ahora hay un punto número 4, una clave número 4 para amar nuestro trabajo. Y hablaban en Los Ángeles de bendecir el tema del salario, el pago o la quincena, como sea que nos paguen. A veces hay un chiste que se vuelve muy recurrente en las empresas, que de hecho alguna vez también lo hice. Decíamos, llegó el día de pago, entonces uno decía de pagar arriendo, pagar servicios, pagar, ¿cierto? Que decíamos pagar todo. Entonces Los Ángeles dicen, aguarda un momento, y uno de los ejercicios para amar el trabajo es que en esas épocas que te pagan, si es cada quincena, cada mes, mires esa cifra o escribas esa cifra y hagas unos minutos de bendición y agradecimiento por ese sustento. Y aquí, ojo, que nos decían, no le pongas a ese valor, a ese sustento, el tema de, es que como es de poquito, es que yo podría ganar más, es que con la pandemia nos están pagando la mitad, es que como la empresa pasó tal cosa, entonces nos bajaron las comisiones. Decían, no te enfoques en ese aspecto, solo mira la cifra que te pagan y agradece profundamente esa bendición. Recordemos que agradecer es un portal hacia la abundancia, y de esto nos habla indiscutiblemente el arcángel Uriel. Además de eso, nos mencionaban en un punto 5, nos decían clave número 5 para amar tu trabajo, y es equilibrar las áreas de nuestra vida. Perdón, mi amor. Con ese punto de la quincena, también un punto de la bendición sería en qué me gasto lo que me gano. Porque si lo que me gano me lo gano con mis talentos y es mi bendición lo que recibo a cambio, pero entonces voy y me lo gasto en un casino, voy y me lo gasto en unas apuestas, voy y me lo gasto en algo que no es provechoso, entre comillas, para mi vida, estoy desperdiciando mi bendición, estoy desperdiciando lo que estoy haciendo. Entonces también se vuelve un punto importante ahí para bendecir esa parte de lo que me estoy ganando. Así es. Entonces decían además de eso que en ese punto número 5, que a veces también descuidamos un poco, es el perfecto equilibrio en nuestras áreas o en las áreas de la vida. Recordemos que aquí hablamos del tema laboral, hablamos de la familia, pero también lo personal. Entonces decían ellos, muchas veces por estar haciendo tu labor o tu trabajo, descuidas el área familiar. Quiere decir que tus horas de trabajo son infinidad. O por el contrario, le das tiempo a la familia, le das tiempo a tu empleo, pero no hay tiempo para ti.
Entonces te dicen, para amar tu trabajo deberás establecer, uno casi que se tiene que volver psicorrígido con ese tema de los horarios y decir, este es el tiempo para mi familia, este es el tiempo para la parte laboral y el trabajo, y este es el tiempo para el aspecto personal. Sé por experiencias de varias personas, incluso algunos de los alumnos, incluso familiares, que en este tema de estar guardaditos en casa o de hacer trabajo en casa, los horarios se han alargado profundamente. De hecho, hay un miedo latente en los empleadores o en los jefes con el tema de que cuando estás en tu casa no estás aprovechando el tiempo o no estás trabajando lo suficiente. Entonces empezamos a reforzar esas labores. Dicen ellos, por favor, establece esos tiempos, porque si estás en desequilibrio en alguno de ellos, vas a dejar de amar tu trabajo, y la intención es amar tu trabajo, porque tu trabajo te va a dar en el aspecto laboral reconocimiento, es más, satisfacción amorosa, te va a dar el tema de poder compartir en familia, de estar en familia, dar bienestar a la familia, pero también te da un bienestar personal. Ahora vamos para la clave número 6, y nos decían en esa clave número 6, algo importante y que a veces no todos nos enfocamos en ese aspecto en el trabajo. Y decían, es importante en la clave número 6 brindar regalos amorosos. Oigan bien, brindar regalos amorosos, edificar a nuestros compañeros y jefes, buscar que mi empresa sea propia o de mi jefe, pero siempre decimos que cuando estamos en una empresa es mi empresa, porque de tu labor depende que esa empresa sea la mejor. Dicen ellos, busca que tu empresa, o sea, mi empresa, sea lo mejor de lo mejor. Y aquí decían, no es en medio de decir doy mi 50 porque me pagan mal, no hago esta labor porque no es mi función, sonó el teléfono y no lo contesto porque es que yo no soy la secretaria. Decían, realiza regalos amorosos y de bondad con tu empresa. Quiere decir que si tú lo haces y brindas amor, lo mismo recibirás de esa labor amorosa de tu trabajo. Incluso si el término es que hoy día estás en un trabajo donde no es la parte laboral tuya, donde no te pagan como profesional, sino que adquiriste ese trabajo más por pasar el tema de pandemia, por asuntos económicos, decían ellos, cuando empiezas a brindar ese amor sin importar tu título, sino tomando esa empresa también como tuya, te llegarán nuevas bendiciones porque estás haciendo el aprendizaje que deberías haber realizado. Y en ese momento empieza uno a reconocer también la importancia que tienen todos los puestos en una empresa y la importancia que tienen todas las labores en una sociedad. Tanto el que barre, el que lava baños, como el que dirige, todos, y los que ejecutan y los que escriben, todos tienen una importancia grande. Que fuera de tu empresa, que fuera de tu lugar de trabajo, si no existiera una persona de servicios generales. Esas personas que se vuelven invisibles para todo el mundo debieran, ya muy dije bien debieran. Conjugado, muy bien. Esa es una nueva forma de conjugar. Debieran ser las más valoradas y las más apreciadas por todos los compañeros de trabajo, porque son compañeros. Entonces esas personas que hacen la labor de mantenerte el puesto limpio, quizás en muchas ocasiones de venir a traerte un vaso con agua o un café, el que te barre el puesto, no lo trates mal. Empieza a verlo como una persona que también vale y tiene mucha valía, porque esas empresas, todas las empresas, sin alguien que nos ayude a mantenerla limpia, también se va para el suelo. Y lo mismo en los baños en los centros comerciales. Hay trabajos que son, y esa gente lo disfruta, estas personas les gusta lo que hacen, tanto como a los que van a dormir al Congreso, tanto como a los que van por ahí haciendo otras cosas que no requieren tanto esfuerzo, como los que recogen basura en la calle, como los que van y hacen una labor de limpieza, para ti son importantes. Entonces no desvalorices el trabajo de los demás. También es una forma de bendecir y de regalarle a los compañeros de trabajo. Así es. Ahora la clave número 7, y nos la reservaron para el final porque dicen, aun cuando todas las anteriores estén descontroladas, que uno diga, esas otras 6, yo digo, ¿cuándo por Dios voy a trabajar esto para amar mi trabajo?
Dicen, esta 7 es la que te enfoca, la que dirige tu labor, la que cuando estés en esos momentos que digas, Dios, ya no puedo más, es la que nos dirige a esa bendición. Y dicen el número 7, clave número 7, y quisiera que esta por favor se la aprendan, aun cuando las otras no se la logren aprender, es reconocer que la máxima cabeza, el gerente general, mejor dicho, el socio propietario de esa empresa donde tú estás, se llama Dios o la idea que tú tengas de Dios. Cuando eso ocurre, yo me enfoco todo el tiempo en que estoy en ese lugar porque es una misión encomendada por Dios. Y cuando Dios encomienda una labor o una misión, que ahorita hablábamos de Noé, pero existen otras misiones importantes como fue la misión de los discípulos después de estar con Jesús, sí, donde tuvieron gran persecución, la misión de Moisés de hacer el despeluque del Éxodo y de pasar a otro lugar. Decían, ve en ese lugar donde estás, aun cuando sea el más tormentoso, una misión divina. Y volvemos con el tema de la película Misión Imposible, tu misión, Jim, si decides aceptarla. Y aquí los ángeles, Arcángel Uriel y Arcángel Zadkiel nos decían lo siguiente: puede llegar un momento, porque indiscutiblemente es así, los trabajos no son para toda la vida, ¿cierto? Para que nos quedemos todo el tiempo ahí, pero puede llegar un momento donde tú digas, salgo de esta empresa por cualquiera que sea la labor, pero tú a través de esa empresa dejaste una huella maravillosa, una huella que fue puesta ahí porque Dios permitió que existiera esa huella. Recordemos que esa huella es positiva, que no sea una marca. Una marca es dolorosa, es tormentosa, pero esa misión de vida, esa misión que propone Dios, también está en ese espacio. Recuerda que no existen casualidades, lo que existen son diosidencias. Debes empezar a reconocer cuál es la misión de estar ahí. En esa medida existe hoy día, pero yo nunca sé los nombres como los leo. Este es un alemán que se llama Eckhart Tolle, es el que escribió El poder de la hora. Eckhart Tolle. Él hoy día está haciendo una labor importante con un tema que se llama el poder de la presencia. Y en esta labor de hacer el poder de la presencia habla de estar consciente de cada una de las labores, que tiene que ver mucho con el poder de la hora, de estar presente. Y decían los ángeles, ese es un bonito ejercicio el que propone esta persona, es un bonito ejercicio que nosotros generemos conciencia de que estamos en ese lugar, que debemos disfrutar ese lugar, que cuando estamos en ese lugar hay una misión importante para cumplir. Perdón, mi amor. Y Isabel nos pregunta, ¿la misión también puede ser para un aprendizaje propio? Sí. Isabel, mira, el patrón que nosotros tenemos es Dios, de todos. Así hay personas que dicen que no existe una cantidad de cosas buenas, pero tienen un patrón o tenemos un patrón. Ese patrón es Dios. Para uno empezar a trabajar, lo primero que tiene que hacer es pasar por una educación, por un aprendizaje. En ese aprendizaje, en esa educación, uno encuentra sus propios talentos. Entonces, lo que estamos haciendo es encontrar nuestros talentos para que somos buenos, y en ese encontrar para que somos buenos vamos a poder ejecutar esa misión mucho mejor. Lo que pasa es que hay personas que se les dificulta un poquitico más encontrar la misión y van ensayando, como cuando un niño pequeño se mete primero a ciclismo, después a karate, después a fútbol, después a natación, y al último dice, ¿sabes qué? Yo quiero hacer tiro al blanco. Cantidad de cosas, pero estamos buscando todos nuestros propios talentos y cómo ajustar esos talentos a una forma de vida próspera, porque a este plano no llegamos a sufrir. Sufrimos por las malas decisiones, sufrimos porque nos hacemos los sordos cuando nos hablan de nuestra propia misión, pero es hora. Y es un movimiento grande que se está haciendo hoy en día en el planeta, que es hora de despertar. Mucha gente está estudiando la parte espiritual, mucha gente está conociendo más de los ángeles, mucha gente está emprendiendo más con sus propios talentos, y es válido aprender quiénes somos y qué estamos haciendo aquí. Hay un ejercicio que quisiera yo proponerles, y es
ahorita más tarde o en este momento. Es que ahorita más tarde ya está tarde. Ah, no, sí, ya son las 9:40. Enseguida, si quieren, cierren los ojos y recuerden, vayan a una época feliz, una época hermosa, una época donde uno tenía más o menos unos 3, 5, 7 años, en esas épocas donde uno todavía le daba lidia ponerse los zapatos porque le gustaba andar descalzo, donde uno todavía brincaba y jugaba con los amigos en la calle, jugaba con pelotas, jugaban con muñecas. Váyanse a esa época donde todos eran amigos, así no me les supiera el nombre a todos, pero todos eran amigos. Y vayan a esa época con los ojos cerrados y recuerden qué los hacía y qué las hacía felices. Recuerden con qué vibraban, recuerden con qué jugaban y recuerden cómo eran en esa época. En esa época no habían sino sonrisas, no habían sino risas. Y usted se fija en un niño de esa edad y está feliz. ¿Y saben por qué? Porque no le hace falta nada. No le hace falta nada de comer porque tiene comida, no le hace falta el dinero porque con cualquier moneda hace maravillas, pero todo le llega. ¿Y saben por qué les llega? Una clave hoy, como decía por ahí un comediante, es que esto paga la boleta, es que para que el dinero llegue, primero hay que ser feliz. Primero se es feliz y después el dinero llega. Pero muchas personas buscan el dinero que porque el dinero les da la felicidad. Primero se es feliz y cuando uno es feliz le llega la prosperidad. Y cada quien es próspero en diferente tamaño o en diferente forma. Pero para poder que el dinero llegue, primero tienes que ser feliz. Es una reflexión que les queremos dejar el día de hoy. Entonces, yo aprendo a ser feliz en mi labor, con mis talentos, en la empresa, en mi empresa, en lo que hago y en cómo lo hago. Y siempre, como le meto pasión, voy a estar buscando mejorar. No solamente yo mismo, sino también con mis compañeros. No puedo ser egoísta. Y vamos a echar una empresa para adelante y esa puede ser mi empresa o puede ser la empresa de mi jefe, De hecho, siempre es mía. Hoy nos invitaron que pero dijéramos que es mía. siempre es mía, porque es la parte La donde yo fuerza de exploto mis talentos. Corazoncitos, si les gustó el tema, chicos, ¿hay algo más para decir del tema? No, pasemos a mensajes que no vamos a alcanzar. Vamos a pasar a mensajes, pero entonces yo quiero ver corazoncitos por ahí. Y recordándoles para el próximo mes hay un curso que comienza para los jueves a las 5 de la tarde. Quienes estén interesados o interesadas nos escriben, ya sea por el Instagram o por el WhatsApp. Mientras tanto, los que quieran mensaje van colocando ahí el nombre, con mucho gusto. Y recuerden, el próximo curso que inicia para los jueves a las 5 de la tarde. Es en vivo, es por la plataforma Meet Google y pueden hacer las preguntas que quieran con respecto al tema por el interno o por WhatsApp. ¿Listo? Ahora sí vamos a mensajitos. Mensajotes, yo siempre digo mensajitos. Y es diminutivo y no es. Son mensajes de los superángeles. Vamos con Gloria Alejandra Lopera Giraldo. Gloria, hay una parte importante de la que te invitan